La historia de los derechos de autor se inicia con los derechos y monopolios sobre la impresión de libros. La protección jurídica a las obras literarias y artísticas se institucionalizó desde la aparición de la imprenta. Antes del sistema de derecho de autor que conocemos hoy en día, existía un modelo de privilegios de carácter administrativo, para luego dar paso a la institución denominada propiedad literaria del derecho privado. El derecho de autor, como lo conocemos hoy en día, es el resultado de un desarrollo jurídico que se ha ido construyendo durante los últimos 300 años, con la influencia de elementos económicos, fisiológicos, políticos, sociales y culturales. Hoy en día, las leyes nacionales de derechos de autor se han normalizado en cierta medida a través de acuerdos internacionales y regionales, como el Convenio de Berna y las Directivas Europeas de Derechos de Autor. En México surgió la primera Ley Federal sobre el Derecho de Autor en 1947 y el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor en 1939. La ley moderna de derechos de autor, denominada copyright, son derechos exclusivos que concede el autor o creador de una obra original, incluido el derecho a copiar, distribuir y adaptar su trabajo. Los derechos de autor no protegen las ideas, solo su expresión o fijación. El autor goza de dos tipos de derecho que le son otorgados por el Instituto: el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Derecho patrimonial consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como por autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho del Autor. Este derecho es transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal. La vigencia que tiene el derecho de autor es por toda la vida del autor y 100 años después de su muerte, con las excepciones y salvedades que establece la ley. ¿Qué tipo de obras protege el derecho de autor? Literarias, musicales con o sin letra, dramáticas, danza, pictóricas o de dibujo, escultóricas y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónicas, cinematográficas y audiovisuales, programas de TV y radio, programas de cómputo, fotográficas, obras de arte aplicado, incluyen diseño gráfico o textil, obras de compilación. El trámite de protección de derechos de autor se realiza ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, de forma presencial o por correo tradicional o mensajería. El Instituto Nacional de Derechos de Autor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura y es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor. Sus funciones son proteger y fomentarlos, promover la creación de obras literarias y artísticas, entre otras. La creatividad puede ser una especie de don con el que se nace o bien puede ser el resultado de formación académica, de prácticas, de aciertos y errores. Se puede crear por pasión, por gusto, para solucionar algún problema, para cubrir alguna necesidad o bien para hacer la vida más fácil y divertida. Gracias.